Estamos hablando del proteccionismo. Toma la decisión el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de hacer una propuesta de subir el precio del arroz y mantener un nivel de protección sobre un puñado de productores de arroz. Los productores de arroz son aproximadamente unos 1000, nada más, eso es lo que hay, entre unos pocos grandotes que son los que producen la mayoría del arroz en Costa Rica y otro montón de pequeñitos, pero son más o menos 1000. Entonces usted ve por un lado 1000 productores contra 5 millones de consumidores, donde hay 1,5 millones de consumidores pobres, que se lo lleva el diablo. Entonces, eso para que lo tomemos en consideración, eso está pasando en nuestro país. Entonces, el gobierno defendiendo a este grupo pequeño en perjuicio de 5 millones de consumidores. Pero no solo en el tema de arroz, en el tema del azúcar que mencionamos anteriormente, es más o menos la misma historia. Se afecta a los 5 millones de consumidores de azúcar, residenciales, pero también se afecta a toda la industria alimentaria que consume azúcar en grandes cantidades, y con eso los productos que ellos elaboran son productos más caros para el consumidor y pierden competitividad también frente a productores de productos alimenticios que tienen como insumo el azúcar de otros países a la hora de importar esos productos hacia Costa Rica. Entonces ellos están en una competencia complicada. Bueno, eso está pasando. Y lo vimos en el aguacate también, lo insinuó y lo mencionó por allá Daniel Sucher también en su participación, pero la misma historia. Ahora estaba viendo un reportaje de la cantidad de aguacate que exporta México a los Estados Unidos. Es el principal proveedor de aguacate en los Estados Unidos para el guacamole que hacen allá, que consumen allá en los diferentes restaurantes en los Estados Unidos. Y México es el gran suplidor de ese aguacate, el aguacate Hass. Pues resulta que acá decidieron en el gobierno de Luis Guillermo Solís ponerle un freno a la importación de aguacate de México y con eso elevar dramáticamente el precio del aguacate en Costa Rica, también complicando las importaciones desde Perú y de Chile, etcétera, pero no es la misma calidad del aguacate mexicano. Se argumentó que es un tema fitosanitario, que no se ha demostrado técnicamente que pueda eso conllevar algún tipo de afectación a los aguacates que se siembran, las plantaciones de aguacates que tenemos especialmente en las zonas altas, en las zonas de Los Santos. Entonces, para proteger a un grupo pequeño de productores de aguacate, afectamos a todos los consumidores. Y yo me quedo pensando también en relación con la actitud de las autoridades frente a eso. Para ellos eso es válido y es legítimo. Para ellos eso es válido y es legítimo. Favorecer a un grupo pequeño perjudicando a todos los consumidores. Cuando yo mandé 3 notas al principio de la administración pasada señalando unas barreras reglamentarias de entrada al mercado del cemento en Costa Rica, me denunciaron de tráfico de influencias. En aquel momento esas cartas decían, mire, si usted elimina esas barreras legales de entrada para el mercado del cemento, usted va a tener una reducción en el precio del cemento que va a beneficiar a todos los consumidores de cemento en el país. Estimulemos la competencia, promovamos la competencia, porque la competencia hace que los precios se reduzcan. Así va a haber cemento más barato para carreteras, así va a haber cemento más barato para la construcción de edificios, casas, etc. Bueno, en aquel momento, por promover eso, mandar esas 3 notas, me denunciaron de tráfico de influencias. Y he tenido que enfrentar una especie de persecución, dicho sea de paso, de la fiscal que salió espantada después de una gestión muy pobre en el Ministerio Público y salió corriendo, huyendo del Ministerio Público, Emiliana Navas Aparicio, que terminó con una pensión a los 56 años de lujo. Mencionan que son más o menos 6,5 millones. Yo me voy a poner detrás de eso, inhibiéndose de un montón de casos muy importantes porque su marido, su ex marido, pero que se reconcilió con él, vive con él, para los efectos judiciales goza de todos los derechos como si fuera su marido. Su marido, Francisco Campos, es abogado de una gran cantidad de personas vinculadas a los casos más sonados, y entonces la señora fiscal se inhibe del conocimiento de esos casos. Bueno, he tenido, he experimentado en carne propia la persecución por defender a los consumidores, 5 millones de consumidores. Y
A una persona como yo que manda 3 notas, le mandan una denuncia de tráfico de influencias y luego la fiscalía le abre expediente y todo lo demás en investigaciones que no van a ningún lado. Porque eso primero no califica como tráfico de influencias. Pero lo contrario, que es cerrar el mercado para favorecer a un grupito pequeño de empresarios, eso no consideran que es algo anómalo. Eso consideran que no es algo indebido. Afectar a 5 millones de consumidores para beneficiar a grupos muy pequeños de productores. Llámese productores de aguacate, llámese las 2 multinacionales de cemento, llámese los productores de caña de azúcar, llámese también los productores de arroz. Así que sobre este tema vamos a seguir insistiendo una y mil veces, porque está demostrado que el libre comercio nos beneficia a todos los consumidores. Y como decía Daniel Suchar ahora, el hecho de que se reduzcan los aranceles de ingreso a nuestro país de todo tipo de productos, eso lo que hace es que haya más dinero en el bolsillo de los consumidores, ese dinero da vuelta en la economía y se generan muchos otros puestos de trabajo. Si no hay requisitos estos arbitrarios para ingresar a estos mercados, va a haber más inversión en Costa Rica de personas que quieren competir en esos mercados y esa inversión va a generar nuevos puestos de trabajo y todos nos beneficiamos. Una economía dinámica es una economía que nos beneficia absolutamente a todos. Los gobernantes que básicamente promueven mercados cautivos para grupos pequeños de productores están, a mi juicio, cometiendo algunos ilícitos penales de favorecimiento a cierta gente en perjuicio de los 5 millones de consumidores. Así que sobre ese tema vamos a seguir insistiendo muchísimo en los siguientes Facebook Live, y esa es parte de una cruzada que he venido yo dando desde el año de 1994, que estoy vinculado directamente a la política, pero antes, desde el 90, cuando era parte de la Asociación Nacional de Fomento Económico, he venido promoviendo este tipo de ideas. O sea, yo soy un cruzado de la libertad y voy a seguir promoviendo el libre comercio, la competencia en todas las actividades económicas para que todos vivamos mejor. Bueno, y obviamente una reestructuración del Estado, etcétera. Sobre eso hemos hablado muchísimo y vamos a seguir hablando.